El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Ramiro Rivera Molina, ex vicepresidente del Congreso Nacional. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu invitación. De verdad que es un placer que nos volvamos a encontrar y poder pues dialogar con perspectiva en este programa que tiene exactamente ese nombre, perspectiva, que tiene mucha connotación para el diálogo, para el análisis y para contextualizar los temas que son objetos de conversaciones contigo. Muchísimas gracias. La proscripción de candidatos para que no puedan terciar en las próximas elecciones que se avecinan. Es importante citarlos: Aquiles Álvarez en Guayaquil, Cristian Zamora en Cuenca, Vico Villasís en Esmeraldas, Javier Pincay en Portoviejo. Y podría sumarse a esta lista el burgo maestre capitalino Pavel Muñoz López. Mejor hagamos una papeleta solamente con ADN, quienes arreciaban, fustigaban y despotricaban en contra del capítulo venezolano. No se dan cuenta que deliberadamente esto ya es Venezuela y no han dicho, sobre todo, absolutamente nada. Le incluyo también, de paso, su posición. Ya, mi querido Juan Pablo, me parece que en el fondo de tu pregunta hay mucho contenido que me permito describirlo y desmenuzarlo en perspectiva. Yo diría primero que siempre se dijo que era muy malo para el Ecuador un ordenamiento de carácter autoritario. No siempre es bueno para una democracia, peor si esta es débil, que vayas poniendo en el camino trampas mortales para que tus adversarios sean castigados. ¿En dónde está el origen de este problema? Está en el denominado Código de la Democracia. En el Código de la Democracia, por ejemplo, hay preceptos, Juan Pablo, donde un delincuente que pueda estar incurso en un proceso judicial y con orden de detención, solo por inscribirse como candidato, ya sea alcalde, prefecto, concejal, tiene inmunidad desde el momento de inscribir su candidatura hasta el momento en que se proclaman los resultados. Si esos resultados se extienden en su proclamación semanas y meses, ese sujeto involucrado en acto de corrupción sigue teniendo protección e inmunidad. El artículo 374 del mismo Código de la Democracia dice que cuando un fiscal informe al Consejo Nacional Electoral que tal o cual organización o movimiento político está siendo investigado por financiamiento oscuro y prohibido, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral puede suspender la vida de ese movimiento hasta 24 meses, es decir, 2 años. En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral
suspendió 9 meses a la organización involucrada en presunto financiamiento ilícito, que es la RC. En el propio Código de la Democracia está que si un candidato no ha participado en el debate obligatorio, es causal para que pierda la dignidad para la que ha sido elegido. A mí me parece que ese es un precepto absolutamente exagerado. Y veamos el caso del señor alcalde de Portoviejo, Pincay. Él no participa en el debate para la alcaldía porque exactamente el día del debate, un día anterior, atentan contra su vida con 9 balazos. Él sobrevive y pasa a la clínica. ¿Es justo que alguien que haya ganado las elecciones democráticamente decidan 4 o 5 personas su destitución por no haber participado en un debate? Mi respuesta democrática es no, porque quienes emiten el mandato son los únicos que deben revocar ese mandato. Cuarto elemento, el propio Código de la Democracia establece sanciones fuertes contra la violencia política de género. Claro, hay gente que abusa de eso y maltrata a las mujeres. Hay otros que pueden utilizar términos no apropiados, pero que no tienen la intención de hacer daño a una mujer. Me parece que son causales exageradas. Entonces, ¿en dónde está la raíz del problema? En un ordenamiento jurídico autoritario que levantó el correísmo para sus adversarios y que ahora ese mismo instrumento jurídico es utilizado por instancias, diríamos, legales o contenciosos electorales. De todos estos casos... mal utilizados. Exactamente. Ciertos preceptos jurídicos por parte del gobierno nacional que es atrabiliario. En este caso, querido Juan Pablo, son decisiones que están en la jurisdicción de lo electoral. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son instancias que existen en el ordenamiento jurídico. Ahora vamos al caso del señor alcalde de Guayaquil, Álvarez. Ese es un caso donde al parecer hay todas las evidencias inocultables de que hay una asociación ilícita que ha delinquido con el contrabando de combustible o la venta del combustible subsidiado. Y parecería que algo más, por lo que se escucha. Pero claro, ahora, Juan Pablo, con el mundo digitalizado, cualquiera tiene la habilidad para hacerle quedar mal a otra persona, y presuntos delincuentes también tienen habilidad como para vender la idea de la narrativa de que son perseguidos. Ese es otro problema. Discrepo con usted en tanto en cuanto no se ha demostrado la comercialización ilegal de combustibles por parte del burgo maestre Huancavilca Aquiles Álvarez Enríquez. Se consagra, se ratifica, se refrenda una persecución política. Tanto es así que en el caso AAA no se demostró absolutamente nada. Y en lo posterior, el gobierno nacional se inventó el caso Goliada. Y salieron incluso los hermanos del señor alcalde de Guayaquil. Salieron libres. Ante ello, el principal líder opositor de Noboa ha sido el burgo maestre Huancavilca Aquiles Álvarez Enríquez. ¿Por qué este gobierno no investiga el caso Petro Noboa? Por darle y citarle otro ejemplo respectivo, donde habría una comercialización, ahí sí, ilegal de combustibles, mutis en el foro por parte de la Fiscalía, por darle y citarle otro ejemplo respectivo. Bueno, Juan Pablo, creo que
hay una realidad, ¿no es cierto?, que vivimos en un país donde los niveles de credibilidad son muy bajos por parte de la ciudadanía. La ciudadanía tiene una especie de fatiga, de cansancio, de repulsión por lo que pasa no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito judicial. Una economía tomada, una sociedad tomada por la economía criminal, por el crimen organizado, por las mafias, por los cárteles, por la minería ilegal, también ha penetrado en los niveles de la justicia y también en los niveles de los gobiernos locales y seccionales. Fíjate tú, Juan Pablo, que quienes investigan estos temas llegan a la conclusión de que alrededor de 50 a 60 municipios y consejos provinciales estarían penetrados por el narcotráfico. Veamos solamente dos ejemplos recientes. La alcaldesa de Jipijapa, que parece que viene de los registros de Pachacuti, lo que no significa que su comportamiento ilícito deba contaminar al Munirija de ninguna manera, se descubre que era la lideresa o la líder de una banda criminal. O el caso del alcalde de Esmeraldas, a quien le sorprenden, diríamos, luego de un proceso de investigación de 2 o 3 años en presunto lavado de activos. Varios millones de dólares, propiedades compradas en Miami, en Estados Unidos, etc. Entonces, claro que pueden haber de los distintos sectores percepciones de confianza o desconfianza respecto a la justicia. Yo, diríamos, no estoy en condiciones de decir que el alcalde Álvarez, Aquiles Álvarez, sea un delincuente. No, porque yo no soy juez, porque yo no tengo todos los elementos. Yo soy un ciudadano que, como cualquier otro, ve, escucha, razona y analiza. Y tienes ahí un tema de goleada, tienes ahí el tema de AAA, tienes ahí el tema pues del dispositivo que no debía sacarse. Me parece como 3 procesos. Que pero no el momento... Bueno, pero diríamos... Para nada. Es decir, Álvarez compró combustible a Petroecuador y simplemente todo fue despachado. Eso es todo. Ya, pero mi querido Juan Pablo... Es decir, hay un maniqueísmo protagonizado por parte del gobierno nacional. También en el caso de Vico Villasís, que iba a ganar las elecciones respectivas en Esmeraldas. Pues la aliada Roberta Zambrano pretende ganar dicha alcaldía en Esmeraldas. Es decir, hay una motivación política por parte del gobierno nacional. O sea, mi querido Juan Pablo, lo que yo interpretaría es como temas controversiales, ¿no es cierto?, que si uno respeta la justicia, respeta la presunción de inocencia de una persona, uno no puede decir que un procesado sea criminal y culpable, no está en eso. Pero tampoco lo otro, decir que un procesado está absuelto y que es un santo y que no ha cometido nada. Tenemos que confiar en la justicia y en los jueces. Pero ahora, si tú me preguntas, Juan Pablo, si tú me preguntas, en época electoral, perdón por la interrupción. No, tranquilo, no hay problema. Coincidencia en época electoral. Eso es todo. Claro, exactamente. Y como tienes tú estas controversias, estos procesos que te generan dudas de un lado al otro y versiones de un lado al otro, claro, se vuelven contaminados, ¿no es cierto? Por eso siempre se ha hablado en el Ecuador que es un problema la politización de la justicia o la judicialización de la política. Yo no puedo hacer política judicializando al adversario. No tiene sentido. Pero todo esto en algún momento tendrá que limpiarse para que la política sea más transparente, se debatan los temas, los problemas, y cada organismo y cada quien que desempeña una función lo haga conforme la ley, conforme la ética y con transparencia. Pero obviamente vivimos un país, Juan Pablo, siempre convulsionado,
siempre agrio, siempre ácido. Muchas veces es difícil dialogar, razonar, intercambiar ideas cuando se interpone pues el grito, la adjetivación entre adversarios. Ese es un problema que tiene el Ecuador, ¿no? Todavía tenemos una democracia muy frágil, muy inmadura, donde no se respetan las reglas, o las reglas beneficia a un sector y perjudica a otro, y esa puede ser la consecuencia de lo que estamos viviendo. Yo creo que, Juan Pablo, si en el futuro quisiésemos limpiar los procesos electorales, hacerlos más transparentes, sería necesario pues una cirugía profunda al sistema jurídico legal. El Código de la Democracia es pues un galimatías, es una telaraña llena de trampas, llena de cosas oscuras que complican la vida de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de cantidad de cosas artificiales. Son una de las tareas que tenemos que hacer en crear, recrear y fortalecer las instituciones de la democracia, es simplificar las reglas para que las reglas sean para todos, y no simplemente para cobrar venganza con un enemigo o con un adversario, o como pretexto para reivindicar inocencia o santificación aún de parte o proveniente de gente que juega sucio y se ha enriquecido de la noche a la mañana sin explicar esos incrementos de riqueza. ¿Sí? Tenemos muchos problemas, ¿no? Y hay que ir resolviéndolos uno a uno, cada uno de esos problemas. La proscripción en contra de la revolución ciudadana. Vamos con las expresiones vertidas por parte del ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Aguinaga. La suspensión de una organización política en un auto de admisión es un hecho inédito en la justicia electoral ecuatoriana. No ha existido antes, ni tampoco no hay nada reglado en el Código de la Democracia. Debe completarse el proceso respectivo para establecer una sanción, como la suspensión. Las medidas cautelares no constan en la ley electoral, como se ha aplicado en el caso de la Revolución Ciudadana. Por si acaso, Aguinaga no le quiere a la Revolución Ciudadana, por si acaso. Bueno, en verdad es un criterio jurídico que en lo personal respeto muchísimo, porque Carlos Aguinaga es uno de los más entendidos en derecho electoral, fue vocal del Tribunal Supremo Electoral, fue presidente de ese organismo. Es un hombre pues de ética y con credenciales morales que merecen absolutamente todo el respeto. Pero ahí está otro ejemplo de que cuando lo atrabiliario, lo arbitrario no respeta las reglas, un país se retrasa en su desarrollo político y en su estabilidad. Por lo tanto, usted reconoce que hubo una arbitrariedad en el caso de la Revolución Ciudadana, sobre todo. Perdón por la interrupción, le digo de paso. No, tranquilo, Juan Pablo. Yo quiero matizar. Si usted, Juan Pablo, va al artículo 374 del Código de la Democracia, ahí dice que en el caso que el Consejo Nacional Electoral sea notificado por parte del fiscal de que esté en curso una investigación contra un partido, es decir, el Consejo Nacional Electoral podrá suspender esa organización política hasta 24 meses. Es decir, la norma jurídica existe. Que la norma sea arbitraria, sí, puede ser, pero ¿quién es el que declara la inconstitucionalidad de una norma? Nadie que no sea la Corte Constitucional. Exactamente. Es el caso de ¿no? Pero yo le pongo otro caso, donde tampoco había ninguna norma que establezca legitimidad. Cuando Correa accede al poder con un mandato constituyente, disolvió absolutamente, no a un partido, a todas las organizaciones políticas. ¿Para qué? Para procurar la hegemonía
de un solo partido político que en ese tiempo era Alianza País. Ese es un ejemplo ya de dictadura real. Un ejemplo de cuando hay intenciones de hacer algo injusto. El intento, por ejemplo, de disolver Unidad Popular. Al parecer, no había causal para hacerlo eso. Y eso determinó que tanto en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral haya informes a favor de esta organización política para que no sea disuelta. En cambio, en el caso del otro movimiento, creo que denominado Construye, estaba en la causal de la extinción como organización política. O sea, a mí me parece entonces, Juan Pablo, que este es un tema en realidad que merece introducir una simplificación y una transparentación de las normas. Por ejemplo, creer que un partido político vive solo porque firmaron las adhesiones es absolutamente falso. Sabiendo que gran parte de las firmas que reposan en el Consejo Nacional Electoral dicen 26 millones de firmas, cuando no hay más de 13 millones de electores, es una farsa. Porque ¿qué es lo que tiene que sostener a una organización política? No las firmas, porque hay fábricas de firmas fraudulentas. Lo único que debe sostener es la votación y la adhesión de los electores en elecciones universales, directas, secretas, competitivas, equilibradas y reguladas. Por eso reitero. Hay una contradicción entre las normas electorales. Pues ratifico, refrendo el concepto emitido por parte de Carlos Aguinaga. Las medidas cautelares no constan en la ley electoral, como se ha aplicado en el caso de la Revolución Ciudadana. Hay un atropello por parte de este Consejo Nacional Electoral. No se puede suspender, no se puede proscribir a una organización política exclusivamente, concretamente por una investigación fiscal. Esto no forma parte del repertorio democrático en el Ecuador. Ante ello, debía participar la Revolución Ciudadana. Pero cunde el pánico por parte del gobierno nacional, porque es cobarde frente a unos comicios que se avecinan. Este proceso electoral, Juan Pablo, en realidad, como muchos procesos electorales, más en el contexto de la polarización, se desenvuelve en debates agrios, en enfrentamientos, en dudas, en cuestionamientos y en sospechas. Hay criterios jurídicamente respetables como el del doctor Carlos Aguinaga. Hay hechos inocultables que no se pueden negar, como la existencia de un precepto en el malhadado Código de la Democracia donde legitima algo que puede ser arbitrario. Lo admito, pero lo dice la ley. Pero lo establece la ley. Hay una contradicción, porque el proceso respectivo no se completó. Y hay otra cosa, perdón por la interrupción. Los dos organismos electorales están siendo politizados por parte del gobierno nacional. No hay la objetividad, la independencia, Ramiro. Sí, y este es una pena la cultura jurídica que vivimos los ecuatorianos, porque se supondría que los tribunales tienen que ser independientes, ajenos a la pasión de la política, ajenos a influencias ajenas a la materia que se discute. Pero, por ejemplo, en este caso me parece que lo que podría proceder es una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. A pesar que se dice que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia en el ámbito electoral, la última instancia en el espacio
de la primacía y de la vigencia de la norma constitucional o la invalidez de una sentencia por inconstitucionalidad le corresponde a la Corte Constitucional. Pero esto nos lleva a otro tema, Juan Pablo, al tema de que los órganos del Estado deben estar constituidos por gente capaz, honorable, proba. Y tenemos, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral donde hay varios vocales del mismo, miembros del mismo, que tienen funciones prorrogadas durante 2 o 3 años, o que hemos tenido funciones de control electoral con funcionarios cuestionados y también con interinos, con subrogantes de los subrogantes, con suplentes de los suplentes de los suplentes. Por todo eso, el Ecuador necesita una mayor estabilidad, una mayor seriedad en las decisiones que tomen los organismos del Estado. Caso contrario, las decisiones pueden ser cuestionadas en beneficio de uno o de otro y generar dudas en la gente, al extremo que la gente tiene tanta incredulidad que llega al extremo de decir, todos mienten. No le creo ni al uno ni al otro, porque están en función de intereses creados. Entonces son los problemas de la crisis de legitimidad, son los problemas de credibilidad, de desconfianza, de repudio, de cansancio que tiene la gente respecto a un sistema democrático agotado, cansado, que requiere una modernización o una regeneración de sus instituciones. La persecución, la criminalización y sobre todo la judicialización por parte de este gobierno en contra de los opositores políticos. Los dirigentes sociales han sido víctimas del acoso gubernamental. Dirigentes de la UNE tienen sus cuentas congeladas. Pacha Terán, dirigente de Unidad Popular, no puede disponer de su dinero ni siquiera para alimentar a su familia. El miedo, entonces, ha paralizado la voluntad de participar en política. ¿Qué le parece? Bueno, primero, sí quisiera dar un elemento más sobre la última pregunta, Juan Pablo, sí, por favor. Relativo a la RC. Mira, cuando Lenín Moreno le arrebata al correísmo Alianza País, lista 35, el correísmo no tuvo ningún problema. Se fue con la organización liderada por Iván Espinel, que había sido ministro de Inclusión Social con Moreno, y que luego fue acusado y sentenciado por lavado de activos a 10 años de prisión. El correísmo no tuvo ningún problema en comprar ese movimiento del Casillero 5 liderado por un corrupto. Ahora que tiene suspendidos sus derechos de participación por 9 meses, no ha tenido tampoco ningún problema en ahora alejarse en otro movimiento liderado por un asambleísta de Manabí, involucrado en el caso de delincuencia organizada y con una sentencia de 50 meses de prisión. Por eso yo he señalado... El movimiento no está siendo liderado por parte del ex asambleísta manabita Daniel Mendoza. Sí hay mala fe en sus expresiones vertidas. Le digo Pablo, con aprecio, mi querido Juan Pablo, debe participar la revolución ciudadana. Por supuesto. Pero lo único que doy es un hecho, Juan Pablo. El hecho de que en los 2 casilleros donde se alojó el señor Correa, sus líderes de ese momento, sus fundadores, estuvieron incursos en casos de corrupción. Ese es un hecho inocultable. O sea, no es un invento. La fuerza de las circunstancias obligan a participar en tal o cual organización política. Eso es todo. Pero Mendoza no forma parte de dicha organización en la actualidad. Sí, pero lo cierto es que
digamos que una persona honorable tiene que unirse por necesidad con otras personas, esa persona honorable probablemente va a buscar también personas honorables. Por eso tiene mucha actualidad el adagio popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O la otra frase popular que dice, la cabra siempre tiende al monte. La cabra van donde están las cabras, donde están sus parecidos, sus similares, sus amigos. El hecho de que el correísmo decida haberse ido con la lista 5, cuyo líder estuvo preso y condenado por lavado de activos, y ahora con la lista de amigo, cuyo líder que lo fundó fue sentenciado por delincuencia organizada, es un hecho evidente. Claro, yo no estoy para juzgar, simplemente estoy dando un hecho. El correísmo está más cómodo en el mundo que se maneja. De esa organización política. Entonces, son dos ejemplos diametralmente distintos. Por el tiempo, vamos con otro tema. Perfecto. La exportación de drogas a través de las cajas de banano estaría involucrada. La familia presidencial con el tráfico de cocaína. La familia Noboa controla sobre todo el circuito del negocio de exportación de banano, desde la siembra, su cosecha, hasta el transporte y los puertos privados. ¿Qué le parece? Juan Pablo, este es un tema muy delicado. O sea, permítame explicarlo. Primero, el tema del narcotráfico, de la contaminación de contenedores, del manejo de puertos, de la falta de escáneres, de crear un ambiente de carnaval para el narcotráfico, este es un problema muy grave de Ecuador, en el que tiene una enorme responsabilidad el señor Rafael Vicente Correa Delgado. Y hasta los Estados Unidos le ha quitado la visa a él, a su familia, al señor Glass, a su familia y a muchos otros. El hecho, digamos, pongamos un ejemplo, Juan Pablo, y lo digo con todo el afecto que le tengo y respeto a usted, que mañana en un cargamento, un contenedor de flores hayan contaminado con cocaína. Yo no podría deducir que el floricultor fulano de tal sea traficante. Yo no estaría en condiciones de emitir un juicio de valor de ese riesgo. Mañana hay una contaminación en un contenedor de exportación de atún, que lo ha existido. Yo no puedo decir el atunero tal es traficante. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, Juan Pablo, me parece que su juicio es excesivamente radical, porque para estaría... Nada, para nada. No, bueno, es mi criterio. La contaminación no sería incidental. Esto ha sido denunciado por parte del periodista de investigación Andrés Durán, el chochólogo. ¿Quién maneja los puertos? ¿Dónde? Bueno. O más bien dicho, ¿por dónde sale la droga? Es decir, por los puertos. Por los puertos. Claro, por los puertos y por los aeropuertos y por las lanchas. Claro. Así es, pero sobre todo por los puertos. ¿Y quiénes manejan los puertos? ¿No es la familia Noboa? Le pregunto, sobre todo Ramiro, por favor. Juan Pablo, le digo honestamente, yo no estoy en condiciones de emitir un veredicto y decir la familia tal o cual son los narcotraficantes, porque eso me podría poner en riesgo de un enjuiciamiento penal por difamación. Y yo soy abogado. Y si me voy a un juicio, no tendría la manera de defenderme, porque yo estaría Hay presunciones de que los puertos son manejados por parte del entorno presidencial. Le reitero. Los cuales no son allanados por parte de la justicia. ¿Por qué? Le pregunto adicionalmente.
Mi querido Juan Pablo, le reitero una vez más, usted hace alusión como fuente de información verídica a una plataforma digital vinculada al correísmo, de un joven que se denomina el chochólogo, lo he visto. Utiliza sombrero, gafas oscuras, esconde su rostro. No esconde, perdón. Bueno, no esconde. se disfraza lo que usted quiera. Lo que estoy diciendo es que Se en el pone mundo... un sombrero, Ya, nada pero más. Juan Pablo, a lo que yo me refiero es que al menos yo no le otorgo credibilidad a ese señor. Es como que le otorgue credibilidad a este otro influencer correísta que se denomina Pisco. Y usted sabe lo que significa en castellano Pisco, ¿no es cierto? Es una expresión en quichua. O sea, y ese es el gran intelectual del correísmo. Y es por eso que la política se degrada, porque deja de tener calidad, nivel intelectual, respeto, cuidado en las afirmaciones. Entonces, hay gente que por emitir algunos juicios de valor se abre espacios para eventualmente ser imputado por calumnias difamatorias, por afectar el honor. En esta lucha contra el narcotráfico, Juan Pablo, al menos es mi criterio personal, es una lucha que al Ecuador le llevará años y años, a lo mejor más de una generación. Cuando un periodista le pregunta al señor Correa de que por qué no se ha controlado el narcotráfico en México en el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, el señor Correa dice que luchar con el narcotráfico en 10 años es poco tiempo, que es un tema de más largo plazo. Y cuando ese mismo señor Correa tiene que analizar el tema del Ecuador, le dice samba canuta y no hay adjetivo ni insulto que le calce que no difame al presidente de los ecuatorianos. Yo creo que si hay alguien que está haciendo un esfuerzo de lucha contra el crimen organizado, para lo cual se ha hecho reformas en el Código Penal, la extradición, la alianza con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Israel, es el presidente Noboa. Eso es lo que yo reconozco, así como critico errores. ¿Cuánto narcotráfico hay en el Ecuador durante la instancia, durante el trayecto de este gobierno? Usted habla de una lucha en contra del crimen organizado por parte del gobierno nacional. Esto forma parte de una retórica, en tanto en cuanto somos el sexto país más violento de la órbita mundial. Ante ello, pulula, campea, reina la droga en el Ecuador durante la instancia de este gobierno que no ha combatido el flagelo del narcotráfico internacional. Por favor, Ramiro. Mi querido Juan Pablo, este es un tema en el que caben muchísimas interpretaciones, porque en la lucha contra el crimen organizado usted tiene una alternativa: convivir con el narcotráfico. Y le doy un ejemplo: el gobierno mexicano. López Obrador llegó a decir que al narcotráfico hay que tratarlo con abrazos y no balazos. Y usted tiene ahí un estado tomado por el crimen organizado y por el narcotráfico. Ahora mismo, en algunos niveles de quienes analizan el fútbol sostienen que la selección ecuatoriana, en el partido que tuvo con México, habría estado eventual o sospechosamente condicionada a determinadas alianzas contra el narcotráfico. Entonces, si usted hace una alianza con el narcotráfico, hace un trato con el crimen organizado, puede tener pacificación. Porque les digo como gobernante, no les molesto, sigan traficando, pero ustedes no ríen de violencia a las calles. Y los panas de narcotráfico dicen, ok, eso es lo que pasó en el régimen correísta. Y lo ha dicho el secretario, y lo ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante el correísmo, perdón por la interrupción, no le escuché.
que durante el correísmo usted tuvo un régimen de 10 años que tomó una buena cantidad de decisiones para acomodarse con la convivencia de los narcotraficantes. El presidente Correa decía que era un enorme... especulaciones No, perniciosas, Juan Pablo. sobre todo temerarias, en tanto en cuanto durante el correísmo fuimos uno de los países más seguros de América Latina. Dato mata relato, Ramiro. Bueno, ante ello, la ese concertación del narcotráfico con el correísmo forma parte de un repertorio de mentiras, lo cual no ha sido comprobado. Juan Pablo. Sobre todo, Ramiro. Juan Pablo, la frase que usted acaba de decir la he escuchado yo de Rafael Correa y de la señora Luisa González, más conocida como la Rana René. Pero permítame darle algunos hechos que son evidentes. El haber llegado a acuerdo con los Nietas y con los Latin Kings, comparándoles con los Boy Scouts. El haber llevado al líder de los Latin Kings, del señor Aliaga, al Parlamento, hoy involucrado como sospechoso del crimen contra Villavicencio. El no haber colocado los radares, el haber disuelto la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, el haber puesto a 2 narcotraficantes en la aviación civil, los vuelos, 60, 70 vuelos a paraísos fiscales sin declarar mercancía y ocupantes, la persecución a las Fuerzas Armadas. Yo hice un video, Juan Pablo, que yo le invitaría cordialmente para que vea, de 5 minutos, donde enumero 28 hechos, no relatos, hechos absolutamente objetivos de la concupiscencia del gobierno del señor Correa contra el narcotráfico. La financiación a su campaña del Mono Jojoy y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los acuerdos del Sucre de corrupción con Venezuela de Hugo Chávez y con el señor Saab, hoy involucrado en la justicia. Es decir, tiene tantos hechos que obviamente la gente los conoce y tiene una opinión. No en vano, fíjese usted, que el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que la alianza del señor Rafael Correa con el mundo oscuro del narcotráfico había contaminado de crimen organizado a nuestro país. Claro, Correa dice, no, fuimos el segundo país en América Latina de seguridad, y lo mismo dice su candidata, con la que ahora al parecer tienen un impasse, pero son hechos y la opinión pública es la que debe examinar, evaluar de manera ponderada y objetiva. ¿En qué gobierno se dañó el radar de Montecristi? Le pregunto. En el gobierno de Guillermo Lasso, 17 militares procesados. No ha hecho absolutamente nada. No para hay. Instalarlo de nuevo. Juan Pablo. Es decir, ¿qué ha hecho este gobierno para combatir, arreciar, fustigar el flagelo del narcotráfico internacional? Absolutamente nada. El 70% de la droga que sale hacia Europa proviene del Ecuador, por darle y citarle un ejemplo respectivo. De nuevo, dato mata relato. Pero Juan Pablo, es decir, es irrefutable de Juan que Pablo, este gobierno solamente tiene el discurso, pero en la práctica hay un reguero de sangre en el Ecuador, producto del narcotráfico internacional, Ramiro. Pero complementemos, diríamos, pongámoslo en perspectiva, como es el nombre de su programa, lo que usted señala. El primer hecho, es cierto, según las estadísticas, el 70% de la cocaína que llega a los puertos o aeropuertos de Europa han salido del Ecuador. No significa eso
que en el Ecuador existan 200 o 300 mil hectáreas de coca y hayan laboratorios donde se procese, se refine y se distribuya la droga. Por eso fue el conflicto entre el gobierno ecuatoriano con el gobierno de Gustavo Petro aliado al mundo criminal. Abandonaron la frontera. No es así. Bueno, pero ya es su criterio. No se ha luchado, o más pero bien, no, se ha luchado en contra del narcotráfico. Pero esto en referencia a Gustavo Petro, el presidente colombiano. Pero pongamos en perspectiva, por favor, Pablo. es decir, acuérdese usted que cuando viene el señor Petro, primero le hace colombiano al señor Glass. Segundo, dice que el señor Glass es un santo y es un detenido político. Tercero, se desaparece 3 días en Manabí, donde llega a una mansión de un personaje vinculado al correísmo. Luego de esa visita, a los pocos días muere un personaje de Manabí que había financiado las campañas del correísmo, asesinado por una de las bandas. Son temas que a quién le corresponde investigar, a la inteligencia. Y cuando los colombianos son los colombianos que en comicios directos, universales y secretos acaban de decidir cuál es su nuevo presidente. Y el nuevo presidente de la estrella... ese caso. Él no estuvo conflicto, no se ha comprobado. Hay mala fe, hay dolo. Para terminar, también me refiero a la revista Raya. En cuanto a la exportación de droga a través de las cajas de banano, no solamente es Andrés Durán el Chocholo. La prensa internacional ha recogido la exportación de droga a través de las cajas de banano. Infortunadamente, por el tiempo, muchas gracias por la oportunidad. Mi querido Juan Pablo, claro, esta es una entrevista muy dinámica en la que usted ha podido preguntar. ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro que sí, por favor. Ya, claro ¿usted cree con su análisis que recoge versión de esta plataforma correísta del Chochólogo, ¿usted cree que Daniel Noboa no solamente es el... Pero permítame acabar la pregunta. Por favor. ¿Usted cree, mi querido Juan Pablo, que el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa Asín, es el responsable de exportar cocaína? Sinceramente, sí. Bueno, entonces usted lo ha dicho. Le pregunto lo siguiente. ¿Usted cree que él es inocente de todo y no conoce de nada? Conoce de nada. Bueno, Juan Pablo, le puedo responder. Hay un principio universal del derecho de presunción de inocencia. Con ese principio de presunción de inocencia, ¿usted cree que Aquiles Álvarez es inocente? Y es una opinión respetable. Sí. Entonces, no hay una sentencia ejecutoriada. Correcto. Por darle y citarle un ejemplo respectivo. Ya, y esa presunción de inocencia, que es principio universal del derecho, ¿usted cree que le alcanza al ciudadano presidente o no le alcanza? No le alcanza. Bueno. Porque hay una presunción. ¿Quiénes manejan los puertos? ¿Quiénes manejan los puertos? Por favor, por favor. Pablo, ahora sí, Juan Pablo, por el Juan tiempo, Pablo, nos Juan faltó Pablo, mi querido Juan Pablo, respectivo. Ahora sí, muchas gracias por la oportunidad, Ramiro. Gracias, Juan Pablo, pero su último juicio podría generarle problemas. Usted es un hombre bueno y franco, pero creo que se va mucho más allá. Hay que tener cuidado, porque fácilmente un abogado, cualquier abogado podría judicializar este tema, ¿no? Al menos yo creo que todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia. No hay democracia en el Ecuador. En eso coincidimos, Ramiro. Muchas gracias. El presidente fue
El presidente ha sido electo por los ecuatorianos, ¿no? Eso es democracia, ¿no? Al igual que lo fue Correa, y Correa devino un dictador sanguinario y corrupto. Gracias, Juan Pablo, Hay por la entrevista. totalitarismo por Un parte abrazo. del gobierno nacional. Maneja todos los organismos que forman parte del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Juan Pablo, Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.